Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Nos vemos en Saturno con su presentadora Lourdes de Faría y mi persona Esther Hostia. El día de hoy vamos a comenzar con la fabulosa numerología. Iba a decir astrología. Con la fabulosa numerología. Sé que le debemos la carta astral que les habíamos prometido, pero estamos trabajando en ella porque queremos dársela de la mejor manera. Entonces, no queremos hacerlo a lo machimberro, como se dice coloquialmente. Claro, y no solo eso, bueno, buenos días donde estén o buen día. No solo eso, sino que lo importante de la hora. Entonces, queremos estar seguros de que los datos son fidedignos, porque si no, los elementos no van a ser acordes con la vida de esa persona. Y utilizando lo que vamos a empezar hoy, la numerología, podemos engranar a este personaje con las dos sabidurías. Entonces, dar tanto la carta astrológica como la carta numerológica del mismo personaje, a ver de qué manera concuerdan ambos elementos y ambos datos en un mismo personaje. Claro, entonces ya cuando terminemos así la carta numerológica podemos dar como un resultado bien profundo del mismo. Bueno, personaje. Y ya tendríamos tiempo de hacer la otra que yo quiero. Sí, pero viendo de qué manera los símbolos de la astrología y los símbolos de la numerología se unifican para dar un criterio diferente y al mismo tiempo igual de un personaje. Sí, porque es increíble cómo ambas coinciden. Sí, en muchos aspectos, mucho sentido. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a entrar. Bueno, creo que primero que todo les debemos una disculpa porque esta semana pues se nos hizo de verdad muy complicado grabar, subir los videos. Yo no sé qué estaba pasando tampoco con YouTube, que no dejaba que los videos, siempre me salía procesando y no se subían. Entonces, pues me dio una crisis. Eliminé todo y dije, no, vamos a empezar de cero. Y aquí estamos empezando de cero. Porque esto va a continuar y vamos a seguir en el camino, no les vamos a faltar. Y si me ven así es porque hay una tormenta afuera. Sí. Está muy fuerte. Primero que todo, quiero que indaguemos o entendamos lo que es la numerología. La numerología es la ciencia que estudia el poder vibracional y energético que tienen los números al ser relacionados directamente con el alfabeto. Es decir, que en la numerología las letras tienen un número, un código, que es un número, y este número o esta letra genera energía, vibración, ondas, ¿ok? La astrología, ay Dios mío, no. Ok, chip. La numerología es sumamente antigua, no empezó en un lugar específico. Existe la numerología de la antigua Babilonia, existe la numerología Grecia, egipcia, del Cábala judío, de la India y China, es decir, existió y existe en todo el mundo, de diferentes maneras, de diferentes formas, pero basándose genuinamente todas en que el número tiene una energía y tiene un poder, y a este se le atribuye una letra, o la letra se le atribuye un número, mejor dicho. En este momento nos basamos, o en Occidente, y se ha popularizado en todo el mundo, la numerología pitagórica, que viene del filósofo griego Pitágoras, del siglo VI a.C., es decir, bastante tiempo. Que también era matemático. Que era filósofo, matemático, espiritual, músico, y englobó todo esto. Estamos hablando de que englobó la matemática, englobó la filosofía, englobó la espiritualidad y englobó la música, porque él decía y comprobó en su momento que los números, porque era un matemático, el teorema de Pitágoras, un matemático que decía que los números tienen una vibración espiritual en el alma,
así como la música. Y pues hoy en día se sigue utilizando también La musicoterapia sí. como un tipo de terapia cognitiva, relajante, en muchos aspectos, sanadora. Bueno, dependiendo justamente de la vibración y la entonación. De la frecuencia Hertz que emite esa música. Sí, sí. Bueno, tanto así que a las mujeres embarazadas se les coloca música para calmar o cualquier cosa al bebé. Increíble. Sí. Entonces, bueno. Bueno, realmente hoy en día se usa mucho la tabla pitagórica en el sentido de la correspondencia numérico-alfabética. Es decir, a cada frecuencia numérica le corresponde la letra, o a cada letra le corresponde una frecuencia numérica. Es la correspondencia entre ambos elementos. Por eso se dice que es tan importante la vibración de la palabra. Cuando te dicen un nombre, ese nombre tiene una vibración y tiene una frecuencia. Estamos hablando de la palabra. Cuando a esa palabra que le corresponde a cada letra un número, empieza a adquirir una vibración numérica. Sí, por eso se dice que la tabla de correspondencia alfanumérica generada por Pitágoras es la que le da esa característica a la numerología. El valor de cada uno de los números, el significado de cada uno de los números, o sea, tanto la astrología como la numerología trabaja con códigos. Cuando nosotros, para entender lo que significan los códigos, cuando nosotros empezamos a aprender a leer y a escribir, tenemos que relacionarnos con un código, con unas letras, con la unión de esas letras que conforman palabras, con la palabra con la que se elaboran frases, después párrafos, y la comprensión de todo eso. Eso es código. Todo en la vida y en la naturaleza está conformada por códigos. Para entender el significado de ese código, tenemos que conocer cuál es la vibración o el significado por separado y unido de ambos códigos. En numerología es un tipo de código, en astrología es otro código. Es el signo, lo que significa, es el planeta, lo que significa y la relación. Aquí es la letra, el número, lo que significa y la unión. Claro. Entonces, todo es códigos. ¿Y para qué se usa la numerología? Ya, pero déjame terminar. Ay, aquí. Discúlpeme, adelante. Ajá, porque en la naturaleza también hay códigos. Claro. Cuando hablamos ADN, eso es código. Cuando hablamos de cromosomas, tienen códigos. La tecnología, el avance tecnológico, todo es código. Todo es código. Entrar. Programación, todo es código. Todo es código. La Matrix. El código binario, todo es código. Entonces, conocer el código es entrar en el conocimiento de la ciencia. Conocer el código alfabético es poder entender la lectura y poder escribir. Esto es un código. Bueno, y en el cabalismo se usa así. ¿Sí? Hay textos sagrados en donde utilizan la numerología. Bueno, incluso en el cabala judío se habla se escribían textos sagrados con este tipo de codificación en donde cada número significaba una letra y así. Bueno, no puedo profundizar mucho porque no lo sé, pero sí trabajaban de esta manera. Eran muy, muy, muy metódicos con esto. Y también en el I Ching, que es un oráculo chino, que es un texto sagrado para ellos, obviamente, se utiliza mucho la connotación y la energía de los números, que es muy, muy importante. Es más, forman el ciclo de la vida con los números. Se llama el libro de las mutaciones. Mutaciones, sí. Y tiene que ver con los cromosomas. Con absolutamente todo. Por eso hablan del ciclo de la vida. Sí. Y hablan desde la creación hasta lo terrestre. Es súper profundo, eso lo veremos un poquito más adelante con medicina china.
Sí, el I Ching es espectacular. Y ahora sí me puedes contestar la pregunta de Repítame la pregunta, niña. ¿para qué se utiliza la numerología? Bueno, el contenido de una carta numerológica abarca la personalidad. La personalidad en esta numerología que llamamos transpersonal. ¿Por qué? Porque va más allá del individuo. Es su relación del individuo con la vibración. Cuando hablamos universal, hablamos del planeta. De qué manera vibra el planeta y de qué manera vibra el individuo en relación con el planeta. Sus diferentes ciclos en cuanto a la relación de su fecha de nacimiento consigo mismo y con el universo. Eso es la parte de la numerología predictiva. La numerología de la personalidad abarca la vibración del nombre que se usa. Okay. Atención, no es el nombre de la partida de nacimiento, es el nombre que se usa. ¿Por qué el que se usa? Porque solo lo que se usa vibra. Si tú tienes 10 nombres y utilizas uno, ese es el único que tiene valor porque es el único que usas y el único que está vibrando constantemente. Okay. El mejor ejemplo para eso es Simón Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar, Palacios y Blanco. Es Simón Bolívar y más nada. Okay, claro. Porque eso es la vibración. Con eso Claro. vibró, con eso pasó a la historia. Todo lo demás no se usó. Entonces eso desapareció para darle características a ese personaje. ¿Entiendes? Entonces es el nombre que utilizas, da una vibración. Una vibración que, bueno, eso lo digo al final. El apellido que usas. Hay personas en la historia que han utilizado y se han identificado con los dos apellidos, materno y paterno. Hay generalmente la persona utiliza mayormente el primer apellido. El apellido que va después de su nombre. Ese es el que más se utiliza. Tanto a nivel, digamos, grupal como a nivel individual. Ese apellido también tiene su propia vibración. Es la herencia que todos los que poseen ese apellido aportan a ese árbol, a ese clan. Entonces, ese clan se identifica con la vibración de ese apellido, sea cual sea el que estés usando, o la combinación de los dos. Después está la vibración que aporta las vocales y el aporte que da las consonantes. ¿De qué nos hablan las vocales? Las vocales nos dan cómo me visualizo yo a mí mismo. Okay. ¿Qué concepto, qué autoconcepto tengo yo de mí? Y las consonantes aportan lo que yo proyecto al mundo externo. Cómo me ve la gente cuando yo actúo. La combinación de mi autoconocimiento con mi proyección da la personalidad definitiva. En ese componente está involucrado el natalicio, ese es el día en que naciste. Eso compone lo que es la personalidad. Hay ciertas corrientes numerológicas que reducen estos aspectos a un solo dígito. Eso simplifica tanto al ser humano, no se observa con toda su complejidad. Por eso, en la numerología transpersonal se trabajan con la combinación de 2 dígitos, que representan la parte externa, la conducta, y la parte interna, el pensamiento de ese ser humano. Es la combinación de ambas energías. Como por ejemplo, si hablamos en biología, genotipo y fenotipo. Algo así. Lo que tengo dentro
lo que está en mi interior y lo que expreso. y lo que expreso, lo que se ve. Lo que se ve. Lo que se ve es la conducta. Lo que se ve es el comportamiento. Lo que pienso puede estar en armonía con la conducta o en conflicto con la conducta. Por eso decimos que cuando hay armonía hay congruencia entre lo que hago y lo que pienso. Cuando hay conflicto no hay congruencia y entonces nos encontramos con personas con una personalidad conflictiva porque no son congruentes. Entonces por eso... Que esto no significa que sea malo. No, sino no son que es congruente. Hay conflicto en su personalidad porque están actuando de manera contraria a su pensamiento. Entonces eso crea en la misma persona conflictividad. No hay armonía, sino hay conflictividad en su personalidad. Por eso es tan importante el nombre. Que usen. Sí, el nombre es muy, muy significativo. Y me imagino que entonces también aplica a las personas que son presentadas, conocidas en todos lados, sobre todo es muy común en Latinoamérica, por apodos. Sí, cuando hay un apodo o un seudónimo, hay que analizarlo también porque es parte de la personalidad. Es decir, hay personas que, por ejemplo, en paz descanse, acaba de morir. Tú no puedes a José Mujica analizarlo como José Mujica, sino como Pepe Mujica, sí. Porque fue conocido siempre como Pepe Mujica. Sí. Porque a los José hay tradición de decirles Pepe, aunque hay algunas personas que le dicen José. Hay otras culturas que le dicen Cheo. Entonces, eso modifica el nombre original. Como dije al principio, solo lo que se usa tiene valor porque solo lo que se usa vibra. Y por ejemplo, cuando una persona, imagínate, yo me llamo Esther y me presento en todos lados como Esther. Pero imagina que en la calle me conocen como Mimi. Y todo el mundo me dice Mimi. La visión o la personalidad que tengo yo en casa es una y la personalidad o lo que ven de mí afuera en calle es otra. Sí. Sí, ¿verdad? Hay personas que están confundidas justamente por eso. Dice, oye, pero él en su casa es totalmente diferente que en el trabajo. Pues. Imaginemos que vas. O sea, en el trabajo lo llaman por el apellido. Y en su casa ni siquiera le dicen el nombre, sino que le tienen un apodo o un diminutivo. Claro. Hay comportamientos diferentes. ¿Por qué? Porque hay vibraciones diferentes. Claro. Nosotros somos energía y al ser energía vibramos. ¿Cómo vibramos? La palabra es una fuente muy fuerte de vibración energética. Entonces, le dicen de una manera en un lugar, vibra de una manera. Bueno, hubo un experimento, hablando de la vibración de la palabra, hubo un experimento en una universidad en Londres, no me acuerdo si fue la Oxford o otra, pero eso no es lo redundante, que pusieron dos plantas en el mismo ambiente, con la misma cantidad de luz, con la misma nutrición, absolutamente todo, y a una planta le decían puros insultos, o sea, palabras realmente dolorosas, que para una persona pues obviamente son dolorosas, le decían hasta de lo mal que es, bueno, todo. Y a la otra planta le decían muchas cosas bonitas, le decían, eres hermosa, vas a crecer, eres fuerte, te quiero, te amo, ¿sabes? La llenaban de esa clase de cosas. Y lo impresionante fue que la planta que recibía los insultos se marchitó por completo. Bueno, hay un experimento de un japonés que es con agua. Ajá, también lo he visto. Que es con agua. Entonces, cuando le dices palabras hermosas, cuando le dices palabras gratificantes, las formas del agua son espectaculares. Sí. Y cuando le insultas al agua, hace así, como que tiembla. Y se forman cosas escabrosas, feas. También lo he visto. Por eso hay personas que hacen con el agua terapia y le colocan en las botellas palabras, salud, vida, y se la toman, la ponen con el sol, se la toman y le dicen al agua, o sea, santifican el agua. Claro. Para sanar. O sea, la importancia de la palabra ya está demostrada. Bueno, y es que el agua bendita es que tú estás bendiciendo literalmente con la palabra
esa agua. Por eso en nuestros países lo más importante es la bendición. Exacto, sí. ¿Por qué es la bendición? Porque tú sabes que si estás bendecido, estás protegido. Y es curioso porque es sobre todo en Latinoamérica, o sea, sí, es en Latinoamérica. Toda Latinoamérica, o sea, desde el Caribe, desde la Patagonia, creo yo, hasta México, que se le pide la bendición o los padres siempre dan la bendición. Y no solo los padres, las personas mayores siempre, Dios te bendiga, Dios te lleve con provecho, que la Virgen te proteja, ¿sabes? Bendiciones. Bendiciones, sí. Porque la palabra tiene muchísima importancia. Entonces nos damos cuenta de eso. Y eso, bueno, en todas las civilizaciones antiguas, la sabiduría está centrada en reconocer la importancia de lo que no vemos, de cómo vibra la energía. Y las civilizaciones más avanzadas se dieron cuenta de eso. Hace siglos se dieron cuenta de eso. De que hay cosas que vibran que no se pueden, hoy en día se pueden medir, pero en esa época no se medían, pero sin embargo se observaban. Entonces los grandes filósofos, los grandes observadores, los grandes sabios se dieron cuenta de eso. Por eso en todas las civilizaciones antiguas hay relaciones entre número y letra, entre número y palabra. La relación es importantísima. Entonces esos códigos es lo que vamos a tratar de entender. Dentro de la personalidad hay otro aspecto que es importante, que son las áreas débiles de esa conducta. Tenemos lo que yo opino, mi nombre, mi apellido, lo que yo expreso, y la personalidad, que es la combinación entre lo que yo pienso de mí y de lo que expreso hacia afuera. Esa combinación nos da la personalidad, más el día del natalicio. Las áreas débiles de conducta están determinadas por los números faltantes en tu nombre y en tu apellido. Esos números faltantes hacen que tu personalidad en esa área de esos números faltantes no se exprese de manera fuerte, no tenga fortaleza, sino que manifiesta debilidad. También se dice que los números faltantes entre tu nombre, tu apellido y tu relación entre ambos elementos, esos números faltantes son karmas, porque en vidas pasadas no los trabajaste adecuadamente, por eso te faltan y vienes a trabajarlo de otra manera en esta vida. Vienes a realizar el aprendizaje. Karma es aprendizaje. Karma hubo una causa, este es el efecto. Vamos a conocer la causa para superar el efecto. Okay. Claro, el karma no es castigo, el karma no es nada. No tiene nada que ver con eso. El karma es, cometí un error, no aprendí, vengo a aprender. Claro. Porque estamos aquí es para aprender, es lo único para lo que estamos aquí, para aprender. Entonces, darnos cuenta de cuáles son nuestras áreas débiles de conducta nos ayuda a aprender y mejorar esas áreas de conducta. Hay nombres y la combinación de nombres y apellidos que debilitan tanto a la persona que lo mejor que puede hacer es cambiar esa vibración para que no le siga afectando, no siga repitiendo procesos que autodestruyen a la persona. Por eso la numerología, conocer de numerología, es una fuente importante de autoconocimiento y evolución. Bueno, hay muchas empresas famosas en el mundo, súper famosas, súper productivas, que han usado la numerología para escoger los nombres de esas empresas. No solo eso, sino para la selección de personal. O sea, ¿qué persona tiene la habilidad para tratar con el cliente? ¿Qué persona tiene la habilidad para ser creativo? ¿Qué persona tiene la habilidad para ser líder? Eso se ve con el nombre y con el apellido. Y yo quedé sorprendida porque, de verdad, no los vamos a mencionar porque no nos patrocinan, pero, claro, no los vamos a hacer famosos. Más,
pero son muy, muy, muy conocidas diferentes tipos de, o sea, no te estoy hablando de una empresa pequeña, transnacionales que utilizan la numerología para escoger el logo, para escoger el eslogan y para escoger el nombre que se conoce a nivel mundial. Claro, ¿por qué? Porque el nombre, al darte determinada vibración, determina el éxito o el fracaso. Eso es como la teoría, no tiene nada que ver, pero también tiene que ver, que es la teoría del color. Las personas que estudian diseño gráfico ven colorimetría y cómo las industrias, dependiendo si es una industria alimenticia, le corresponde más un color. Por eso vemos muchas franquicias de comida que tienen el mismo color en los logos, porque el sistema hospitalario y de salud tienen el mismo color. Las escuelas. El sistema educativo y judicial tienen el mismo color. No es porque, ay, me provocó, no, es porque se estudia la colorimetría y la intención o el significado, la sensación energética que una persona siente al ver algo de ese color. Y es lo mismo cuando ves un nombre. A veces se te queda un nombre grabado que tú dices, pero Dios mío. También se puede ver cuál es el mejor momento para que ocurra un evento. ¿Cuál es el mejor momento para iniciar una actividad? ¿Cómo es? O sea, se pueden sacar muchísimas cosas. La numerología, nos vemos en Saturno. Sí, con la numerología se puede sacar infinidad de aspectos. O sea, con los números, el día, la fecha, este momento, qué relación tiene contigo, con lo que estás trabajando hoy, que estás trabajando a nivel del mes, que trabajas a nivel del año. Eso es la parte predictiva. La parte de personalidad, de lo que es el individuo, de lo que implica llamarse de determinado nombre, determinado apellido, que te aporta. Todo eso es una parte. La otra parte es la parte predictiva. ¿Qué me dice mi fecha de nacimiento? ¿Qué me dice acerca de mi misión de vida? ¿Qué me dice acerca de cuáles son las diferentes etapas en mi vida? Me dice cuándo maduro, cuándo adquiero la capacidad de tomar las riendas de mi vida y no depender de otros para desarrollarme y evolucionar. Te lo dice, te lo puede decir la numerología. Te dice... dice aspectos claves antes de que tú llegues a esa etapa de madurez. Dentro de tu nacimiento y tu fecha de madurez hay un proceso que también te lo marca y te dice qué pasó en estas fechas y en estas edades clave. ¿Cuáles son los diferentes procesos por los cuales vas a pasar? ¿Cuáles son las oportunidades en esos procesos que vas a tener? ¿Y cuáles son los desafíos que vas a enfrentar? Eso te lo dice la numerología. La numerología te dice cuál es tu ciclo de edad. ¿Cómo vas a vivir ese ciclo de edad? ¿En qué edad te encuentras? ¿En qué edad vas a entrar? ¿Qué energía estás trabajando en ese ciclo de edad? En ese periodo de edad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tienes que trabajar? Si esa relación está buena, está acorde, está armónica con el año. Si tu personalidad te ayuda o dificulta el cumplimiento de tu misión de vida, que es muy importante. Porque a veces tienes una misión de vida, pero tu personalidad no te ayuda, sino que entra en conflicto con tu destino. ¿Y qué pasa cuando una persona tiene bueno, vamos a hacerlo así ya que estás hablando de la predictiva y tu misión de vida? Ponte que tu misión de vida es un número, ¿verdad? X, y casualmente ese número es el único que te falta en el nombre, apellido y personalidad. Fíjense, es importante. Dijimos que parte de la personalidad son las áreas débiles de conducta que están determinadas por los números faltantes. Justamente, si ese número faltante es tu destino, el aprendizaje es fuerte, el aprendizaje es duro, porque te va a costar trabajar ese destino. Y si el número que te falta, o sea, ese número faltante,
y la personalidad están en conflicto, porque hay números que están en conflicto entre sí, más difícil aún, porque siempre vas a frenarte ante la posibilidad de cumplir tu misión. Es como no querer salir de tu zona de confort porque piensas que es de confort. Es más que eso. No, pero por ejemplo, un ejemplo sencillo. Es como un conflicto, es un conflicto. Claro. Por ejemplo, mi desafío es, mi número faltante o mi área débil es el número 2. ¿Verdad? Nadie entendió. O sea, en el nombre y el apellido no tengo el número 2. Ok. En los resultados de aquí no hay número 2. Ok. Y mi misión de vida es el 2. Y mi misión de vida es el 2. ¿Cómo hago? Cuando el 2 es la parte emocional. Y resulta que yo no sé expresar emoción. Y el número 2 es la presencia materna. Y hubo conflicto en mi relación con la madre. ¿Cómo hago yo para trabajar el 2? ¿Cómo haces? ¿Cómo piensan ustedes que se debe hacer? ¿Qué pasa con mis emociones? Por eso es un proceso de autoconocimiento y autocrecimiento. ¿Por qué se dice que muchos psicólogos son buenos cuando han vivido sus propios procesos? Los mejores, realmente. Los mejores. ¿Qué significa el 2? Trabajar con los procesos de emociones del otro. Si lo tengo como destino. Si lo tengo como destino es ayudar al otro a trabajar sus emociones. ¿Qué tengo que hacer yo? Aprender a trabajar y gestionar las mías para poder ayudar al otro. Porque es el mundo emocional el que me está diciendo que tengo que trabajar. Y generalmente, la misión 2, generalmente, no siempre, viene de un número maestro. Viene de un 11. Qué buena manera de darme la iniciativa de preguntarte, ¿qué son los números maestros? ¿Y cuáles son? Bueno, antes de entrar a trabajar con los números maestros, entendiendo, esto hay que tenerlo claro, número maestro es fecha de nacimiento y lo que dé con esa fecha de nacimiento. No es número maestro 11 o 22 dentro de la personalidad. Eso es un exceso de 1 y un exceso de 2. No tiene nada que ver con maestría. O sea que el número maestro se ve es en tu fecha de nacimiento. En destino. Okay, en destino o en los otros aspectos predictivos. Okay. Más no en la personalidad. Okay. En la personalidad, cuando hay un 11 como resultado de la suma de los elementos, o cuando hay un 22, estamos hablando de un exceso de ese número. Okay. O de un 33 que también puede dar. Okay. Estamos hablando de un exceso de ese número. Para llegar a los números maestros hay que recorrer los números para que entendamos por qué ellos son maestros. Se quedan con las ganas. Nos quedamos con las ganas un ratico más. No, pero me parece bien para no saturar, pero me gusta que hayas dicho que son 3 números maestros. Normalmente se trabajan con 2, que es el 11 y el 22, pero en muchas otras corrientes numerológicas se trabaja con el 33. ¿Por qué? O sea, es complicado. O sea, podría ser, yo lo entiendo de esta manera. El 11 te habla de la posibilidad de ser un ejemplo en tu entorno inmediato, de hacer una maestría en tu entorno inmediato, de representar ante los demás un prototipo de lo importante que es actuar de esa manera. 11 da 2. El mundo emocional. Okay. Eso te habla de una maestría a nivel emocional. Un 22. Un 22 dice la posibilidad de ser un maestro y de ser reconocido a nivel general, a nivel mundial. Se me vino alguien. Ajá. Sí, también. Vas a hacer algo o vas a representar algo donde muchísima gente te va a reconocer. Cuando digan tu nombre, ese fulano de tal.
está relacionado con esto. Ese es el 22. Esa es la vibración del 11 y el 22, por eso son maestros. Para hablar del 33, en este momento, este sería maestros de maestros. Por eso se dice que Jesús murió a los 33. Sí. ¿Por qué 33? Y por eso también las 3 de la tarde murió supuestamente a las 3:33 de la tarde, y por eso la hora de la burla es a las 3:33 de la mañana. Sí, porque eso ya es una maestría a nivel espiritual, ya esa es otra cosa. Y ese 33, o sea, son muy pocos. O sea, eso es ya lograr alcanzar la conciencia crística, que fue lo que él representó. Porque la conciencia crística no significa la crucifixión, significa ser la elevación a los la cielos. elevación espiritual suficiente para alcanzar una dimensión espiritual a nivel cósmico. Ya eso es otro nivel. Claro, que deja de ser, bueno, deja de ser ni tu entorno ni el planeta, sino que va más allá. Que tu vibración llegó más allá. Es cósmico. Entonces, trabajar una persona, ese 33, estamos hablando de, creo que de palabras mayores. Es posible que con los cambios y la ascensión del planeta en general, empecemos a hablar más de ese 33. Pero en estos momentos, esa conciencia crística está incipiente, está en proceso. Así como los cambios que se están esperando están en proceso. ¿Se acuerdan de Plutón en Acuario? Bueno, eso. Estamos entrando. Está apenas Plutón entrando en Acuario. O sea, ese es el despertar de la conciencia de la humanidad. Podríamos más adelante hablar de ese 33. Creo que no va a faltar mucho tiempo, pero en estos momentos yo me quedo con 11 y 22. 33 creo que son palabras mayores, que no dudo que exista, que vayamos a llegar allí. No, y que existan, pero... Sí, pero... recóndita. Pero no son muchos. Pero por eso me parece que trabajar, o sea, es como muy arriesgado hablar de que alguien tiene una misión 33. Porque eso ya sería una persona que logró alcanzar esa conciencia crística. Wow, me encantó el episodio de hoy. Me emocioné mucho. Sí. Me gustó mucho la numerología. Bueno, muchísimas gracias. Ya vamos, no sé cómo quieres que hagamos los episodios, si 1, 2 y 3, o nos centramos en cada número. En cada número vamos a hablar de la esencia de cada número. De la esencia de cada número. Creo que cada uno es tan importante. Cada número, pero acuérdense de algo. Cada número no define, sino la energía y la combinación de dos números que te definen mejor o que te dan mayores características, porque ni siquiera a nivel de misión de vida. Tú no puedes decir a alguien que tenga una misión 5 que todas las misiones 5 son iguales. Claro. Porque ese 5 puede provenir de un 23, puede provenir de un 32, puede provenir de un 41, puede provenir de un 14. Claro. Entonces no es la misma misión, ni te está hablando de lo mismo. ¿De dónde proviene esa misión final? Es lo importante. Este es el efecto, hay que buscar la causa. O sea, ¿hacia dónde me dirijo yo o qué tengo yo que desarrollar para trabajar mi misión de vida? Y tiene mucho más lógica, porque es que somos un alma y un cuerpo, o un espíritu y un cuerpo. Somos dos cosas, dos cosas que están ancladas en un cuerpo de arcilla. Ajá. Entonces formamos una unidad que puede ser una combinación armónica o conflictiva o variable, claro. o variable, que eso va a depender de ti. Lo que vaya a pasar, lo que tú proyectes, va a depender de cómo tú trabajes esas dos energías. Pero la energía es combinada. No puedes reducir a un ser humano a un número. Esa es una concepción numerológica reduccionista. Y hay que saber causa, efecto, relación entre los factores, tú, el mundo, lo demás. O sea,
es más interesante que un simple número. Ay, Dios. Ay, Dios. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos muy, muy prontico, se los prometemos que ya estamos preparando el capítulo 1, porque es 1 el número que viene. Y después viene el 2, y después viene el 3. Y sabemos contar. Sí, ya pasamos primaria, preescolar. Muchísimas gracias. Recuerden, por favor, seguirnos, darle me gusta y suscribirse si no lo han hecho, porque queremos que el algoritmo nos quiera un poquito cada día más. Nos vemos. Nos vemos.